Le doy la palabra al doctor Mesquida, por favor, adelante. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar de este congreso. Me siento muy complacido. Para aquellos que de alguna forma estamos en Argentina, la verdad yo traté de ver una justificación de estar aquí. Se me ocurrió esta frase que de las épocas del ajedrez. La verdad es que en Argentina efectivamente venimos de un fracaso no un fracaso del sistema de capitalización, un fracaso como sociedad de haber podido sostener el régimen. Y de eso vamos a hablar. Es un poco el premio consuelo venir acá. Vamos a hablar un poco de proceso de privatización. Primero que nada me gustaría dar un contexto de cómo fue la privatización y la reestatización. Vamos a hablar específicamente de cómo fue el régimen, las motivaciones y efectos del regreso al régimen de reparto y una última pregunta que me pareció que podía ser interesante, estando con funcionarios de las AFP de diferentes países, pensar un poco si en Argentina se podría haber hecho algo desde el sector. Aclaro, en Argentina se llamaba AFJP por jubilaciones. Bien, para ponernos en contexto, en 1994 es que se pasó del sistema de reparto a un régimen mixto. Es decir que, como vamos a ver, existía capitalización en conjunto con reparto. En el 2001 fue el default y la devaluación, fue el momento de la gran crisis argentina, y en el 2008 es que se reestatizaron las AFJP y se volvió al sistema de reparto. Si lo relacionamos esto con la orientación política, es muy claro que el primer proceso fue en gobiernos pro mercado y a partir de ahí en gobiernos pro Estado hasta el 2008, que fue el que tomó la decisión. Quisiera hacer un contexto de impacto en haberes jubilatorios. Esto es poco visto en general, pero la verdad que es muy interesante. Olvidémonos por un momento del tema de que haya pasado por capitalización o reparto. Veamos cómo fueron los beneficios que prometía en la ley el sistema en la Argentina. Hasta 1994 teníamos un sistema que prometía entre el 70 y el 82%, por lo menos esto era el haber inicial. Al pasar a capitalización, o por lo menos la opción a capitalización, el beneficio, en términos generales, calculado a través de todos los elementos que se consideran, pasó a ser del 50 al 70%. Y la ciudadanía le gustó. Estuvo muy bien, evidentemente por todos los defectos que tenía el régimen de reparto anterior. Ahora, a partir de ahí, luego volvemos a pasar a reparto, nos quedamos con ese beneficio y entonces, si uno hace el ciclo completo del 94 al 2008, lo único que se hizo fue reducir drásticamente el beneficio que había. Si esto se hace en una sola vez como reflexión, evidentemente generaría todo el conflicto social que se puede esperar. Hecho en dos veces, desde el lado de una política pobre en general, evidentemente fue por lo menos hecho con baja conflictividad. Vamos a ver un poquito el tema de los beneficios. Los beneficios, aquí tenemos tres cuadros. Uno es antes de la reestatización, opción 1, primero opción estatal, segunda opción capitalización, porque existía la opción entre los dos regímenes. El afiliado podía elegir al iniciar el sistema. A partir de la reestatización tenemos otro esquema. Como vemos, en los tres hay una prestación básica universal dada por el Estado a través del régimen de reparto, que es un valor uniforme en pesos. Esta prestación básica universal para salarios bajos llega al orden del 20-30% de ese salario. Para salarios que están más altos, que están en el tope del salario imponible, porque hay un límite al salario imponible, puede estar en poco menos del 5%. Esto es lo que le da una progresividad al sistema que es importante. Luego, una prestación compensatoria. El Estado se hizo cargo de pagar las prestaciones al momento de jubilación y de ahí en más prometió un 1,5% por año de aporte anterior a 1994. Y a partir de ahí, para la prestación por permanencia en el Estado, esto volvió a ser el 1,5%, en realidad en algún momento era el 0,85%, luego se aumentó. Aquellos, en cambio, que optaran por la capitalización, a los dos valores anteriores se le suma la jubilación ordinaria, que es finalmente, como todos sabemos, el resultado que surja de la cuenta individual que haya logrado acumular. ¿Qué pasó a partir de la reestatización? Esta jubilación ordinaria
se reemplazó por la prestación por permanencia, el 1,5%. Acá cabe aclarar, luego lo vamos a ver, hubo un año antes, solo un año antes de la reestatización, el gobierno le dio la posibilidad a todos los que habían elegido por capitalización volver a reparto con este mismo beneficio. Y la verdad es que la gran mayoría decidió por estar en capitalización. Un año después le impone eso mismo que no habían elegido. Vamos a hablar del régimen de capitalización. La primera cuestión es cuáles fueron las motivaciones de la reforma del 94. En general había una percepción de sistema desfinanciado, los beneficios no se ajustaban por inflación adecuadamente, lo único que se ajustaba realmente por inflación más o menos era la jubilación mínima, con lo cual todos los que estaban por encima, a fuerza de falta de actualización, terminaban en la jubilación mínima. También una percepción de aprovechamiento del sistema. Había mucho escándalo de jubilaciones de privilegio escondidos en los números de la Seguridad Social, había políticos, un sistema especial para los jueces, un montón de sistemas especiales, etcétera, con lo cual era muy difícil relacionar de alguna manera los aportes con los beneficios. Juicios masivos al Estado por las jubilaciones, fundamentalmente por las actualizaciones o la falta de actualización. Entonces muchos hacían la cuenta y decían, en caso de yo haber ahorrado todos los aportes que le hice al Estado, hubiera tenido una jubilación superior. Idem, sistema de capitalización. Ahora bien, cuando se implementa el sistema de capitalización como aporte, como opción, lo interesante es que había muchas fortalezas del régimen para prevenir de alguna forma la reestatización. Una era, como dijimos, el Estado daba una jubilación universal independiente de la elección. Ya había una progresividad social importante implícita en el sistema. Segundo, el aporte a las FJP o el sistema de reparto era una elección del empleado, del afiliado, al inicio de la relación laboral. En el 2007, como dijimos, se abrió la opción de regresar cada 5 años al régimen de reparto, es decir, que se extendió la opción. Técnicamente esto, sabemos, tiene algunas dificultades porque evidentemente puede convenir iniciar en capitalización y pasar a reparto en los últimos años cuando el periodo restante de intereses es menor, mientras que el beneficio que daba reparto era igual. Pero de todas maneras, digamos, por su valor social, de alguna forma fue bastante aceptado esto. Y otro tema nada menor, había una FJP estatal. En la misma ley decía que el Estado iba a implementar una FJP que fuera testigo de alguna forma en el mercado y por lo tanto limitara posibles abusos de las privadas en cuanto a los costos que asignara o a la modalidad de funcionamiento. Esto fue encargado al Banco Nacional y además de eso también había había un menú bastante grande, es decir, había varias FJP, al principio eran más de 20 y varias de ellas eran mixtas con bancos estatales de provincias asociados a empresas privadas multinacionales, inclusive algunas de origen gremial. ¿Tiene que ver con la acción general de las AFJP el hecho de que se haya reestatizado? Yo como resumen diría no. La realidad es que no había un cuestionamiento serio a las AFJP. La rentabilidad en general fue positiva para el contexto económico. Por supuesto, en 2008, en el año en que esto sucedió, era el momento de la crisis internacional. En ese momento sí hubo reducción y esto fue aprovechado. Pero en términos generales no hubo un cuestionamiento. Con respecto a las comisiones, acá sí había un cierto descontento, es difícil que no lo haya, por supuesto, pero con respecto a las comisiones que eran percibidas como altas. ¿Y en qué valor estaban? Al final estaban en el 1% para lo que es administración, tenían un tope, y además de eso el seguro de vida e invalidez. Luego vamos a hablar un poco más de esto. En relación a la gestión, no hubo grandes cuestionamientos, no hubo escándalos, no hubo ningún problema de ese tipo. Y el nivel de los beneficios tampoco fue cuestionado. Cabe aclarar acá que como las rentas concedidas, dado el ciclo, al principio eran por invalidez y por fallecimiento en etapa activa. No se llegó a las jubilaciones ordinarias derivadas de la capitalización, o sí las había, pero eran minoritarias. Entonces los beneficios estaban relacionados con los porcentajes que sabemos que se incluyen en la ley. Pero esto tampoco fue un problema. ¿Qué
¿Qué cuestionamientos hubo de algunos sectores al sistema de capitalización? El primero, general, siempre se escuchó, la existencia de que hubiera accionistas y utilidades, de alguna forma, dividendos en el ámbito de la seguridad social. Esto, en definitiva, es totalmente ideológico y, evidentemente, no tiene en cuenta el valor de la competencia y de que haya diferentes opciones. Otro cuestionamiento fue el costo del sistema, sumando seguro de vida y validez, 3% sobre los salarios, con un 11% de aporte. Esto fue percibido de alguna forma negativamente. Otro cuestionamiento fue que existiera inversión mayoritaria en títulos públicos. Estamos hablando de porcentajes del orden del 60-70%. Esto fue cuestionado de alguna manera en el sentido de decir, ¿esto no se parece a estar en reparto? Evidentemente no, pero había que explicarlo. En sentido contrario, uno podría pensar que esto también ayudaba al Estado a generar el circuito para el desfinanciamiento que se da naturalmente cuando se pasa a capitalización y por lo tanto hay una generación que tiene que pagar dos jubilaciones, la de la generación anterior y la propia. Una limitación, en el 2007-2008 sí hubo críticas con respecto a los rendimientos negativos en términos reales, pero eso estaba claro que era un contexto financiero internacional. Y finalmente, no quiero dejar de mencionar una limitación que fue mencionada por autoridades pro mercado. Esto estaba dicho por el mismo ministro de Economía que impulsó el pase al régimen de capitalización. Él consideraba que el mercado de capitales, cuando tenía que invertir en valores, en títulos públicos del país, comparaba el endeudamiento del país de los países que tienen régimen de capitalización con aquellos que están en régimen de reparto y no tiene en cuenta la deuda previsional no registrada de los regímenes de reparto. Es decir, de alguna manera, en una primera mirada, evidentemente, si solo se mira el endeudamiento registrado, la cantidad de títulos públicos, ahí hay una diferencia que debiera ser tenida en cuenta. Ahora bien, con todos estos cuestionamientos, la realidad es que si vemos el nivel de elección al sistema de capitalización, fue muy alto. Es decir, estamos hablando de que al principio fue el 52%, que llegó al 84%, y que luego al final, con la posibilidad del regreso a reparto y fundamentalmente también con un gobierno que tenía toda una maquinaria de alguna forma de impulso a volver al régimen de reparto, aún así al final era del 72,2% la gente que optaba por capitalización. Vamos a ver entonces cuáles fueron las motivaciones y los efectos del regreso al régimen de reparto. A ver, aquellos que de alguna forma quisieron volver son por estos elementos que vemos aquí. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Con respecto al tema del gobierno ideológicamente contrario, acá yo quisiera contarles un poco que el régimen de capitalización en alguna medida se fue desnaturalizando a lo largo del tiempo. A esto no se llega en un solo día. Primero, tenemos que pensar que en el 2001, todavía con gobierno promercado que defendía el sistema, ante la crisis económica que había, lo primero que se hizo fue disponer una reducción de los aportes al sistema, que era del 11%, el gobierno lo redujo transitoriamente al 5%. Esto volvió al 11% 2 años después, pero la verdad es que ya empezó de alguna manera con una visión de que había alguna relación entre crisis y aportes al régimen previsional. Otro tema que hubo ahí, el SVEI, es el seguro de vida e invalidez. Esto lo propuso la misma industria, pasó a ser base de reclamos y no ocurrencia. ¿Por qué? Porque en ese momento entonces estar teniendo un 3% de costos con un 5% de aportes quedaba nada más que un 2% remanente para la cuenta individual, era muy poco. Entonces se dio esta solución. Evidentemente, ¿esto qué significa? Por ejemplo, que los fallecimientos que ocurrían a partir de ahí en el año siguiente, en el 2002, por ejemplo, el sistema se hacía cargo solo de aquellos que ya estaban denunciados. Todos aquellos que se sabía que habían ocurrido estadísticamente, pero no estaban denunciados, bueno, finalmente el costo era asumido por los afiliados el año en que se denunciaran. Esto hace una reducción solo transitoria del seguro de vida, pero en ese momento servía políticamente. Ahora, tal vez yo sea un poco fundamentalista en esto, pero en general en el mundo los regímenes son de reparto para la jubilación y son de alguna forma de capitalización para el seguro. Hay reservas de todo tipo. Acá los argentinos inventamos el primer régimen que era de capitalización para la jubilación y de reparto para
para el caso de los seguros de vida e invalidez. En el 2003 hubo otra desneutralización, evidentemente hubo un canje de deuda que fue muy importante, de toda la deuda que estaba en default, y por supuesto muchos títulos estaban en manos de las administradoras. Acá hubo una presión muy grande, un conflicto importante también por la responsabilidad de los administradores. Fue muy interesante su acción para proteger justamente a los afiliados. Finalmente se llegó a algún título específico para las FJP. En el 2007, como decíamos, fue primero la opción de regreso a la capitalización y luego también el Estado decidió que los indecisos quedaran en el régimen de reparto. Otro aspecto que hizo al tema del regreso fue el tema de las condiciones macroeconómicas para sostener la reforma. Y acá hay un tema que es importante. Cuando en 1994 se establecen los requerimientos para que el régimen se sustente, estábamos en ese momento con un nivel de informalidad en la situación laboral, o sea, falta de pagos al sistema, que era muy alto, del orden del 50%. Se consideraba que en caso de que esto aumentara, esto hacía cerrar los números y lo que se creía en términos generales es que iba a ayudar el hecho de estar en un régimen de capitalización, que la gente pudiera ver que el dinero que aportaba estuviera en su cuenta individual. La realidad, lo que vemos aquí, es que eso desgraciadamente no sucedió. Otro aspecto es el déficit público, y acá hay un aspecto importante, que es el Estado. La realidad es que tampoco hizo los deberes para poder pasar a un régimen de capitalización, que implica destinar fuentes específicas de financiamiento y ser prolijo. Ser prolijo en la administración de las cuentas públicas. Es decir, la realidad es que es cierto que era un poco raro estar en un país en default y por el otro lado estar teniendo algo que es un valor realmente muy grande, pero también un lujo, tener un régimen de capitalización. Aquí vemos que el déficit fue durante todos los primeros años muy grande, llegó hasta el 2001 a valores muy altos. El incremento tuvo que ver con la devaluación y además el aumento del valor de los commodities, eso benefició mucho a la Argentina, con ingresos del Estado, de alguna forma en dólares, en una economía muy devaluada. Ahora bien, fíjense la coincidencia que hubo entre el momento en que llega a cero, que se evapora el déficit fiscal y que se pasa al régimen de reparto. Estamos hablando del mismo año, lo cual de todas maneras, como ven, sirvió poco. El déficit siguió adelante. Otro aspecto que quisiera hablar es, la realidad es que tenemos cierta frustración los que estuvimos en el régimen con la falta de apoyo suficiente de la ciudadanía. Y voy a hacer una anécdota. 4 meses antes de esto, de la reestatización en el 2008, hubo una medida de aumento muy significativo de impuestos al campo que hizo el gobierno. Esto generó una protesta generalizada, no de los dueños de campo, de toda la ciudadanía. Estos fueron 3 meses de protesta, ahí pongo uno de los muchos titulares que hubo durante todos esos meses, cientos de miles de personas en la calle. 4 meses después, esto no sucede, uno puede ver alguna vinculación, el Estado estaba buscando alguna otra forma de financiamiento y por lo tanto hace la reestatización. 7.000 personas, un día de protesta. La foto puede ser muy linda, había mucha gente realmente, pero comparado con lo otro, la verdad es que no significó un apoyo masivo. Por supuesto que el Estado había aprendido un poco la lección de cómo llevar esto adelante, pero no se sintió de alguna forma un apoyo suficiente. En cuanto a la implementación de la reestatización, en el 2008 esto dio el argumento a la crisis, hubo menos de 2 meses entre el anuncio y la promulgación. Acá la coexistencia del ANSES, que fue el organismo administrador del régimen de reparto durante todo este periodo, por ser mixto, dio una base administrativa y política que favoreció la decisión. La realidad es que eran también muchos empleados públicos que durante todo este tiempo estuvieron permanentemente haciendo publicidad en contra del régimen de capitalización. Los saldos de la cuenta por aportes obligatorios fueron compensados con la prestación que mencionamos. Ahora, aquellos que habían hecho aportes voluntarios en las AFP no recibieron por parte del Estado el dinero salvo que hubieran hecho acciones judiciales. No se implementó un régimen. Había gente que para aprovechar
los aportes para aprovechar la deducibilidad impositiva había aportado $1 millón, por ejemplo. ¿Cuánto recuperaron? Lo que el juez dijo, lo que cada juez dijo. Los empleados de las AFJP fueron absorbidos por el Estado. Los enviaron, pasaron a ser empleados públicos, no eran tantos para el volumen del Estado. Vamos a ver cuáles fueron los efectos. Primero, la administración de los fondos de capitalización pasó al Estado, ahora se llama Fondo de Garantía y Sustentabilidad. De alguna forma siguen ahí con el fin de sustentar el régimen, pero es bastante poco claro en qué momento se utilizan, cuándo no está bien legislado. El sistema está desfinanciado. La realidad es que el 25% más o menos de las prestaciones que da el sistema vienen de otros recursos del sistema nacional. Por otro lado, no hay evaluaciones actuariales públicas. Esto significa que no sabemos realmente hoy cómo va a evolucionar eso, cuánto va a exigir el régimen al pago de impuestos, de alguna forma, a las otras fuentes de financiación. El ajuste de las jubilaciones, hay que reconocer que a partir del momento en que esto se hizo, se promulgó en ley un nuevo régimen de actualización por inflación, y por el momento pasó a ser adecuado, pero ya empezó a haber discusiones políticas serias. La realidad es que cuando pensamos que aproximadamente el 40%, el 44% exactamente, de las erogaciones del Estado son para las jubilaciones, en una economía que está entre el 30 y el 50% de inflación, cualquier desfasaje en los ajustes tiene un impacto muy fuerte en el presupuesto del Estado. Entonces ya empezó a haber modificaciones en esto y habrá que ver cómo sigue. Y esto es, yo creo, independientemente es uno de los grandes temas, y esto es independiente del color político, pasa a ser una necesidad a futuro. Otro gran tema, prestaciones en aporte. A partir de que, como hoy escucho muy bien a la mañana, el tema de confundir subsidios con reparto, la realidad es que prestaciones sin aporte o con falta de aporte suficiente. El gobierno, poco después de hacer la reestatización, dio aproximadamente 1 millón de jubilaciones a personas que no tenían aportes suficientes o directamente no tenían aportes. Se daban situaciones ilógicas. Quien decía yo nunca aporté conseguía la jubilación el día siguiente. Quien decía no, yo aporté 10 años, no me alcanza, y tardaban varios meses porque tenían que verificar los aportes. Aproximadamente 800.000 rentas, este es un valor dado en realidad por fuentes políticas, pero políticas, digamos, serias, de rentas por invalidez sobre las tasas usuales. ¿Qué significa esto? Al desaparecer el control natural que ejercían las administradoras o las compañías de seguros para que se pagaran las prestaciones por invalidez que correspondían, quienes realmente estaban inválidos, protegiendo evidentemente los derechos del resto de los afiliados, las comisiones médicas evidentemente empezaron a trabajar de una manera muy diferente. Entró la política en todo esto y hoy pasó a ser un motivo de escándalo público. Es decir, los periodistas se están encontrando con que hay ciertos sectores, municipios por ejemplo, donde hasta el 25% de la gente tiene prestación por invalidez, números que son absolutamente irrazonables. Esto es anecdótico, pero lo que ustedes ven ahí son computadoras que se dieron a todos los alumnos de escuelas secundarias estatales pagadas por el Estado, con una publicidad implícita, Presidencia de la Nación. Hasta ahí, educacionalmente, es una medida de gobierno nada reprochable. Pero la que pagó esto fue la Administración de la Seguridad Social, no el Ministerio de Educación. Esto lo quiero ver como simbólico, de alguna forma, que es lo que sucede cuando se pierde la relación entre aporte y beneficio. Los efectos económicos de regreso al régimen de reparto. La bolsa argentina se derrumbó, el mercado de capitales pasó a ser de frontera, volvimos recién hace 2 años a ser por lo menos un mercado emergente. La falta de volumen de la bolsa pasó y también las restricciones en general oficiales con respecto a su manera de funcionamiento. Un tema, los directorios de las grandes compañías del país pasaron a tener integrantes del Estado, cargos políticos. ¿Se imaginan la incomodidad que esto suponía? Y esto era lógico, porque las AFJP habían comprado acciones, les daban derecho a tener ese cargo, pero ahora el que
tenía ese fondo era el Estado. Y un tema que puede ser menor, pero les aseguro que es significativo, es la pérdida de capital humano. A mí me daba envidia hoy a la mañana cuando escuchaba todas las cosas que están desarrollando, con discusiones, pero discusiones serias, donde evidentemente se genera que en una generación de gente se preparen para fundamentalmente dar un muy buen sistema jubilatorio a la gente y previsional. Bueno, son 15 años de gente que se preparó para eso y que después se tuvo que dedicar a algunas otras cosas, o algunos empezar a trabajar en otros países. Vamos a la parte de qué podrían haber hecho las AFJP. Quiero aclarar que estas son opiniones personales, pero muchas veces compartidas por gente que estamos en relación y que estuvieron a cargo de la gestión. Un aspecto es el tema de comunicacional, y acá les voy a dar una anécdota. Cuando fue un año antes de la reestatización, cuando fue la opción de volver a reparto, muchos gerentes de recursos humanos contrataban consultores, por lo cual nos tocó en el estudio, era muy buen negocio, ir a hablar a los empleados de esas empresas sobre la opción entre reparto o capitalización. Era una manera que tenían los gerentes de recursos humanos de reducir un poco la preocupación que tenían en su gente y, de alguna forma, darle una charla aséptica de gente sin conflicto de intereses. La realidad es que, si bien ustedes vieron que el grueso de la gente optó por quedarse y seguir en capitalización, también es cierto que nosotros notamos una cierta frialdad. Llegamos a tener casos de gente que naturalmente deberían haber estado defendiendo el sistema como gerentes financieros de compañías multinacionales. Y que la verdad es que nos decían, y la verdad yo por un tema ideológico me quedo en las AFJP, pero sinceramente por cómo me están tratando. Y cuando uno dice, me están tratando, ¿de qué hablaba? El costo del seguro de vida, por ejemplo. Comparaban el costo del seguro de vida con un seguro de vida normal, que los típicos que se toman de recursos humanos, 24 sueldos de beneficio. Comparación que no tiene nada que ver con el beneficio que es una pensión para todos aquellos. Hay que recordar que un sistema jubilatorio está pensado para aquellos que no pueden obtener beneficios. Esos son que no pueden trabajar. Esos son los inválidos, los viudos o viudas y las personas que llegan a la jubilación. Ahora, evidentemente, más allá de que ellos hicieron mal las cuentas, uno también piensa, después de tantos años de trabajar en esto, podría haber habido una mejor comunicación. Sinceramente, la publicidad del sistema estaba siempre muy vinculada a yo soy mejor FJP que la de al lado. Ahora, la defensa del sistema, tal vez por aquello tan conocido de que lo urgente le gana lo importante, la verdad es que es algo que no estuvo muy presente. Otro aspecto similar es el tema del nivel de inversiones en la economía real. Nosotros hemos visto que en otros países esto también es un pilar de sustentabilidad del sistema en el sentido de defensa de la gente al sistema. Esto, dado que hubo una parte muy importante, como decíamos, en títulos públicos invertido, también relajó un poco ese argumento. También un mayor involucramiento en la mejora del sistema. La realidad es que un aspecto fuerte sería el tema de la tangibilización de los beneficios o percepción de propiedad de los fondos por el afiliado. Cuando se pasó otra vez, cuando se reestatizó, la gran duda es si la gente había percibido que tener un saldo de cuenta individual era dinero propio, cuando la realidad es que hasta la jubilación no percibían que lo pudiera tener. Aquí, hoy, por ejemplo, escuchaba a la mañana al superintendente financiero cuando hablaba del 41% de gente que piensa más en los imprevistos que puedan suceder hoy, y eso es mucho más que la gente que piensa en la jubilación. Creemos que medidas en este sentido podrían proteger al sistema. Estamos pensando en términos de gente con enfermedades graves, con desempleo, si de alguna manera se pueden generar esquemas donde el sistema ayude en esos momentos. Otro tema, eficientización del seguro de vida. La realidad es que hubo propuestas que hicimos en algunos sectores para reducir 20% el costo y digamos, de alguna forma la industria no estuvo muy proclive a pagar el costo político que implicaba entrar en este tipo de discusiones. Y finalmente, también los costos de comercialización. Mucho del costo, el 1% de administración, tenía que ver con lo que se llamaba la guerra de traspasos.
La verdad es que esto había una necesidad de limitarlo, había una conciencia, pero eso requería también modificaciones normativas importantes. La conclusión, de todas maneras, es que si pensamos en un Estado en default, yendo otra vez al déficit, que no hizo las tareas para poder hacer esto bien, y evidentemente un gobierno contrario, en esta situación, de todas maneras, lo que podrían haber hecho desde la FJP, más allá de lo que hicieron, que fue administrar muy bien, tal vez no hubiera llegado a cambiar la historia. Les agradezco mucho.